Buenas tardes y bienvenidos sean a mi canal. Mi nombre es Masket y esta vez les traigo un contenido terrorífico, un nuevo iceberg de leyendas urbanas de Latinoamérica que seguramente no conocías. Ahora sí voy a tratar de subir contenido cuanto pueda, así que por favor deja tu me gusta, activa la campanita y espera los próximos videos que se aproximan estas próximas semanas. Espero disfrutes este contenido y quizá estas leyendas no las conozcas, pero quizá te asombren mucho más de lo que te puedas imaginar. De las más conocidas, La Llorona viene a imponerse sobre nosotros. Una mujer que en desgracia perdió a sus hijos en una gran tragedia que terminó por volverla loca. Esta historia se cuenta de mil y una formas, y en todas vemos el espíritu que busca a esos niños a los cuales nunca pudo darles un último abrazo. No nos detendremos tanto acá porque estoy seguro que todos la han escuchado alguna vez, de una forma o de otra. Por supuesto, no podía faltar el mítico chupacabras. Entre los primeros niveles, es un ser con aspecto de bestia, que va por allí dejando sin sangre a cada criatura del campo que se le cruce. Abominable pero insistente. Este indigno animal hematófago es una de las criaturas más conocidas por los llanos, aunque la respuesta esté siempre que se trata de un perro o zorro con problemas a la piel. Pero quien juzga es el espectador. Se encuentra en cada país. Estas mujeres malignas que se despegan de lo que conocemos como humanas son seres espeluznantes que se les asocia con la magia negra como compañeras infalibles. Estas en particular habitan en los campos, en lugares retirados donde pueden practicar rituales con métodos imposibles de describir sin tener asco de por medio. De aspecto temible y con una belleza imposible, son descritas como las señoras de la noche y las que te harán pasar uno de los peores momentos en toda tu vida. Y por supuesto, de los últimos también. En mi ciudad siempre se habló de la luz mala, aunque también se le conoce como fuegos fatuos, químicos residuales que se elevan en una noche húmeda mostrándose como individuos luminiscentes y extraños. Estos, por supuesto, llevan una reputación de desvanecerse en medio de la nada y crear confusión entre los viajeros o espectadores que presencian sus movimientos. Y dime, ¿te gustaría seguirlos por el medio de la madrugada? No te lo recomendaría, ya que donde se ha visto una, también se han encontrado cadáveres en avanzado estado de descomposición. Chaneques, duendes, espíritus del bosque, se los reconoce con muchísimos nombres diferentes. Muchos pueden catalogarlos como distintos y otros como lo mismo, pero se trata de pequeños individuos traviesos que causan estragos a donde van y pueden ser benignos como malignos. Incluso hubo un tiempo en internet en el cual todos buscaban videos de este tipo. Supongo que también fuiste de esos en su tiempo, o al menos si tienes mi edad. Con aspectos de viejos y ropajes bastante llamativos, si te llegaras a encontrar con uno de estos, podrías presenciar una tragedia o una fortuna increíble, siempre y cuando les caigas bien o mal. Poco se habla de esto, pero en una localidad de Argentina ocurrió un hecho curioso. Hace décadas, un hombre de campo reportó que, en una noche calurosa, un ser peludo de casi 50 centímetros con aspecto de roedor entró a su casa y comenzó a hablarle. Según le había pedido algo de comer, ya que llevaba un viaje muy largo. El hombre asustado tomó su arma y salió a perseguirlo en plena madrugada, perdiéndose en la oscuridad. Sin dormir avisó a su familia de que un extraño ser lo había despertado, así que todos se quedaron en vela revisando que todo estuviera en orden. Sin embargo, cuando llegó el amanecer y estos habían dormido pocas horas, hablaron con algunos vecinos rurales y estos, sorprendidos, dijeron que habían oído voces extrañas y rasposas que provenían de los maizales. También que el hijo de un capataz se había encontrado con un pequeño roedor que, creyendo se trataba de una invención del pequeño, le había dicho que su familia se iba a enfermar si actuaban o pasaban de manera tan agresiva, ya que ellos no perdonan ni olvidan. Pasadas las semanas, una gran enfermedad que al parecer provino de los cultivos que se consumían. Muchas personas fallecieron a causa de esto, y según era algo muy similar a la peste bubónica que asoló Europa siglos atrás. Del comepieles se tienen diferentes registros y ninguno da una conclusión certera de qué es. Muchos acusan que se trata de un demonio y otros de un caníbal. Resulta que en cierto país existe un ser de aspecto humanoide que solía rondar por los montes a hora del atardecer en busca de alimento. Los habitantes de diferentes ciudades habían acusado a esta criatura con la policía y fuerzas de seguridad, pero nadie les creyó, incluso habiendo algunas desapariciones de niños de por medio. Sin embargo, un hallazgo estremecedor cambió las cosas cuando una cuadrilla de vecinos, que había patrullando por la zona ya que no se les había dado la atención que requerían, encontró una vieja cabaña solitaria detrás de grandes matorrales y árboles inmensos. En esta, encontraron diferentes muebles hechos a mano, con trozos de tela y, por supuesto, colgados con alambres, las pieles y restos de carne de los niños que habían desaparecido días atrás. Nunca se vio quién lo hizo, pero sí se hallaron grandes pisadas con garras en zonas cercanas al descubrimiento, con pies
que no eran para nada humanos. El humano porcino es algo que hemos visto en leyendas urbanas y los conocidos creepypastas, pero esto fue real para algunos vecinos y residentes de ciudades pequeñas. Muchos acusan de que allá, por los 2000, en la madrugada, se pueden oír roncos gritos similares a los que hacen los cerdos y estremecedores golpes en diferentes puertas de casas viejas. También, una mujer asegura que fue atacada por una criatura atroz con un gran abdomen hinchado, 2 patas gordas y un aspecto asqueroso como el de un hombre calvo con la garganta hinchada. Se sumó a lo que las personas decían haber oído noches atrás, en pleno silencio sepulcral. El padre de esta joven, repleto de ira, salió a hacer guardia y merodear por la noche para encontrar al culpable de semejante maldad, y con una pistola en mano, se encontró cara a cara con esa figura de gran porte, nariz chata y ojos hinchados que, caminando en 2 patas, se agregaba un líquido lustroso y brillante mientras chillaba como los cerdos. Preso del miedo, en vez de disparar, se quedó congelado y vio cómo la criatura se perdió entre la negrura de la noche para desaparecer por siempre. Aunque hay indicios de que todavía parece rondar por ciertos lugares oscuros, y muchos afirman a que sus chillidos son prueba vital de ello. Se cree que la pulga mala es un ser inspirado en los cuentos de Horacio Quiroga, conocido como el almohadón de plumas, pero también se piensa que va más allá de una simple imaginación lectora. 3 mujeres de edad media fallecieron en sus camas sintiendo la misma debilidad que aquella persona del cuento de terror. Al parecer, algo les había absorbido la sangre sin que se dieran cuenta. A diferencia de este cuento, no encontraron al culpable de esto al revisar las almohadas, pero sí vieron pequeños hilos o gotas de sangre alrededor de la cama y en los pasillos, cerca de las puertas o ventanas. La muerte de estas mujeres fue más prematura, y acompañado de la debilidad del primer día y el cansancio, vinieron las náuseas, fiebre alta y vómitos sanguinolentos. Todo después de la primera picadura o marca que apareció en sus nucas. Mirar un espejo nunca fue tan terrible, excepto que veas el rostro. Una leyenda que no es solamente latinoamericana, pero se habló tanto en donde vivo que se dice es algo real. Si apagas la luz, enciendes una vela amarilla y te miras en el espejo con todas las puertas cerradas, verás cómo tu rostro cambia, cómo parece moverse por sí solo, y cómo en vez de estar frente a ti, se queda a un lado, para que al encender nuevamente los focos, veas cómo a tu lado no solamente hay un reflejo, sino algo físico, deforme, que te terminará haciendo cosas que estoy seguro no vas a olvidar. Y hablo en el peor sentido de la palabra. Esa criatura intentará ser tu copia perfecta, absorbiendo tu forma y atrapándote en su propia mente, siendo un espectador de cómo eso se comporta de forma terrible y atroz con tus amigos y tu familia, para luego lanzarse al vacío o provocarse una muerte terrible al no poder cumplir con las expectativas de perfección que busca, ya que no se parecerá nada a ti en cuanto a la personalidad. Y eso, según, busca explicar varias muertes extrañas y repentinas. Y ahora que vimos todo esto, podemos descender a la segunda capa. Eran los años 90, 2 chicos de la Ciudad de México jugaban en un jardín donde sus madres podían ver hacia dónde iban y qué hacían. En un despiste, dejando a los pequeños en el arenero, sus nodrizas fueron a buscar algo de helado para compartirles, pero al volver no encontraron a nadie. En la arena se dibujaba una suerte de embudo que se hundía como un pequeño minúsculo remolino. La policía vino, se hicieron investigaciones y se dio que bajo la arena encontraron los restos molidos pertenecientes a los infantes. Nunca se supo qué sucedió realmente y las hipótesis no llevan a nada. De taxistas hay muchas leyendas y esta es oriunda de Paraguay. Un hombre pidió un taxi para dirigirse hacia un hotel cercano. El conductor le indicó que subiera y le advirtió que había mucho tráfico, pero que él conocía una ruta mucho mejor y más barata. Sin embargo, que no se asustara por el desvío, obviamente. El viajero aceptó y el recorrido comenzó después de mediar palabras. Al principio todo parecía normal, pero luego de avanzar hacia una zona de descampado, el hombre notó que algo no andaba bien. Preguntó sobre si faltaba mucho para llegar y el conductor no le respondió. Las puertas estaban trabadas. Intentó salir a la fuerza y empujando saltó del vehículo. El taxi se detuvo y una vez se dio cuenta que su pasajero se había lanzado, aceleró cuanto pudo perdiéndose en el horizonte y dejando al hombre cerca de una reserva ecológica. El despavorido viajante comenzó a caminar en plena madrugada por la carretera hasta que se encontró otro taxi, el cual frenó a un lado. Le preguntó si necesitaba que lo llevaran y él, ya desconfiado, consultó sobre la empresa en la cual trabajaba. Al no haber nada extraño, decidió subir y narrarle lo acontecido al chofer. Luego de ciertas indicaciones sobre cómo se veía el tipo, el conductor dijo algo que lo dejaría congelado. Su nombre es Ernesto y un día desapareció con el vehículo de su empresa y nadie lo volvió a ver jamás. A veces dicen que ronda por la ciudad y de alguna forma se mete entre las frecuencias de radio para buscar a personas que solicitan un vehículo. Se desconoce qué hace cuando se las lleva. No es la primera vez que esto pasa, aunque para nosotros
es tan solo un mito, o así lo queremos pensar. La Mano Peluda fue un exitoso programa radiofónico de México, en donde la gente llamaba para contar sus relatos y desvaríos, siempre inspirado en lo terrorífico. Sus escuchas recordarán casos como el de Josué, y los oyentes todavía creen que el fallecimiento de uno de los presentadores, el señor Sáenz, tiene que ver con una maldición ocurrida con dicho caso. Si les gustaría que investigue más sobre esto, pueden comentarlo y haremos un video completo. Eran los 70 y en Uruguay las noches solían ser movidas contra el jolgorio y los adolescentes que buscaban reunirse hasta altas horas de la madrugada. Resulta que un chico de nombre Sebastián volvió tambaleándose por la calle hasta su hogar, y en la puerta del mismo se encontró con dos colegas que, sobrios, intentaron ayudarle ya que no estaba en el mejor estado. Se quedó con ellos dos un buen rato en el pórtico, hasta que un hombre de mano arrugada y rostro descandilante se asomó bajo uno de los faroles, con un pequeño sombrero boina y un bastón negro. El extraño les preguntó a los tres jóvenes si se estaban divirtiendo, y estos le indicaron que sí. El tipo miró al embriagado sujeto y les dijo a los otros: a él no le queda mucho. Se miraron entre sí y el trío comenzó a reír a carcajadas, tomándolo como un chiste incómodo y de humor negro. Se dieron cuenta que la luz no proyectaba una sombra en el tipo, y que su ropa parecía salida de otro tiempo. Era tan alto que incluso podría haber llegado al 1,90 m y tenía el cuerpo delgado y pálido como una parca. Así lo indicaron. El hombre viejo se despidió con un "que tengan una buena noche en paz", y caminó hasta perderse en la oscuridad de la madrugada. Media hora después, el ebrio del grupo comenzó a sentirse mal, y luego de un espasmo sucumbió a una muerte prematura. Su corazón había implosionado y su cerebro quedó hecho papilla. De ahí en más, el hombre jamás fue visto por otra persona, excepto por los rumores que se sueltan de boca en boca. Muchos europeos que llegaron a Latinoamérica ocultan secretos sanguinarios. Se comenta que en una esquina del norte de Argentina vivía una familia adinerada que adquiere trabajadores de campo, sirvientas y niñeras a cada rato. Lo raro es que ellos no les decían una dirección para ir, sino que pasaban a recogerlos en enormes automóviles que, para la época, eran intimidantes. Les pedían pasar un fin de semana y que si no estaban satisfechos podrían volver a casa sin ningún problema y con una paga considerablemente buena. Lo extraño es que solo una persona volvió, y fue la que contó esto al resto. Los demás fueron sacrificados en un ritual pagano y su sangre fue convertida en néctar para condimentar el vino y las comidas. Ni la quinta ni las personas aparecieron después del relato de quien, según, era una sobreviviente. Un mito conocido: el muchacho que mató a su padre y carga sus huesos en una bolsa sobre su espalda. Oriundo de Venezuela y partes de Colombia, el Silbón vaga por los llanos silbando canciones tétricas y llevándose consigo a los que se crucen por su camino. Mientras más lejos os haya silbido, más cerca estás de él, y viceversa. Siempre se dice que a la gente que preste mucha atención cuando camina por lugares desolados. Encontradas en diversas partes de Chile, sobre todo en fábricas abandonadas, las bolas de carne fueron reportadas como extrañas criaturas hematófagas que se alimentan de animales muertos, tanto domésticos como salvajes. Según, son organismos carnosos que ruedan y se esconden en lugares abandonados, beben de los jugos de las ratas cuando no tienen de otra, y si pueden, de personas descuidadas que se quedan dormidas en sitios dejados a su suerte. Si te despiertas con una pegada a tu piel, es casi imposible quitártela, y si las aprietas, tus manos se paralizarán, y con un veneno letal correrá por tu sangre hasta dejarte preso de sus estómagos imposibles de llenar. Resulta que un pescador en Panamá yacía tumbado sobre una roca, y entre pesca y pesca de diferentes delicias, encontró algo muy raro: un pez que éste aseguraba tenía un rostro tan humano como el de un niño. Al sacarlo del agua, el extraño ser comenzó a chapotear, retorciéndose y gimiendo de dolor con una voz rasposa y dolorosa. El tipo lo tomó con un palo y lo tumbó de lado. Aseguró que el ya pescado inmundo ser lo miró de reojo y vociferó palabras extrañas en un tartamudeo anormal. Lo arrojó con un palo a las aguas y después de unas horas comenzó a sentirse muy mal. Comentó lo ocurrido a varios de sus colegas pescadores y con los días el tipo enfermó hasta quedarse totalmente famélico y con la cordura destruida. Murió al poco tiempo de este encuentro. Puedes sentir esa turbulencia. El agua es más oscura y nos acercamos a la capa 3. Si el video te va gustando, por favor no olvides dejar tu like y suscribirte. Seguime en mis otras redes sociales que están ahí en la descripción. En serio me ayuda muchísimo. Voy a seguir creando muchos videos gracias a esto. Y ahora sí, vamos a continuar. Una mujer fue tallada en mármol y dejada en un bosque en algún lugar del continente sudamericano. A su vez, hallada por otro artista que, según, había soñado con ella en repetidas ocasiones. Su figura era perfecta y el tamaño era el adecuado para el de una doncella preciosa, tan grande como la estatura de un ser humano promedio. El tipo iba a verla cada día, se sentaba casi a sus pies y le narraba sus fantasías. Al poco tiempo notó que la obra de arte tenía quiebres,
y al acercarse a estos huecos emanaba un hedor pútrido e insoportable. Tomó un pico y comenzó a romperla, ignorando su amor por ella, ya que la curiosidad lo mataba lentamente. Al terminar con dicha tarea, se encontró con el cuerpo en descomposición de una mujer, encerrada dentro de esa estatua. Nunca se encontró el responsable y se acusó al tipo que la encontró de haber cometido ese crimen, aunque no se llegó a un final con estas investigaciones. Volvemos al folclore argentino y esta vez a una dirección exacta. En la calle Almafuerte, al 1300, en Paraná, Entre Ríos, hubo una estatua con forma demoníaca ubicada justo en este lugar. El mito cuenta que el dueño de esta se hizo con un pacto demoníaco y prometió que, si sacaba la lotería, tanto su alma como una figura tallada en honor a este ser, que debería cumplir el trato, serían los premios para el monstruo. Y así sucedió, solo que el ganador del premio murió en la misma pose y con la misma mueca que esa estatua, y lo hizo de una forma atroz y terriblemente dolorosa. Tuvo una mala fortuna de tener un siamés que murió antes de que él lo pudiera conocer. Un gemelo pegado a su cuerpo que, por azar del destino, le tocó convivir con él por días, como una probabilidad desafortunada. Al crecer, el hombre oriundo de México empezó a oír voces que le decían que algo no podía entenderlo muy bien, pero, sin embargo, cuando comprendió las indicaciones y tomó una daga, mató a sus padres. Luego se quitó la vida, dejando en cartas lo que las voces, y también que su hermano muerto al nacer, le había dicho. Le había dicho que esos padres, a los que él tanto amó, habían hecho un pacto con Lucifer para que su hijo se salvara, pero que ambos quedarían unidos para siempre después de los 20 años cumplidos por el sobreviviente. Su trabajo sería atormentarlo, mostrarle imágenes crueles y viscerales cada noche, y volverlo completamente loco. El no nacido cumplió, obviamente, con su promesa, y el hermano mayor no soportó tal tortura. Lobizón, hombre lobo u otras tantas formas de decirle, es algo que muchos conocemos, pero acá en Argentina se cree fuertemente que si nacen 7 hijos varones consecutivos, este mismo debe ser bautizado por el presidente, ya que si no, se convertirá en una bestia indomable de características demoníacas. En noches de luna llena, su locura se transformará en algo sanguinario y su cordura se desvanecerá por completo. Si eres el 7º hijo, cuéntanos qué tan real es esto en la caja de comentarios. En el Uritorco se ven muchas cosas, e incluso se cree que los ovnis de ahí son más que una simple leyenda, ya que muchas personas, famosas, han presenciado cosas extrañas en los cielos. Una de las narraciones más desconocidas, pero no por ello incrédula, cuenta la historia de una mujer que formó una familia con un extraño hombre pálido y de cabello gris, con ojos tan grandes que parecían sobresalir de sus cuencas y una boca muy mal formada. El tipo nunca tuvo hijos, ya que no podría lograr que estos se engendraran. Parecía medio tonto algunas veces, pero en otras era asombroso cuánto conocía sobre física y astronomía. Pero de costumbres el tipo se movía como un extranjero, a pesar de contar que vivió toda una vida en un pueblo cercano, como un huérfano. Una noche, la mujer se despertó al ver que su marido se había vestido con sus mejores prendas, y al notar que ella también se había levantado, la despidió con un beso diciéndole que ya era hora de irse, que si gustaba, podía acompañarlo hasta el final. Ella no entendía nada, pero él le pidió que se subiera al vehículo y que se pusiera ropa abrigada porque la noche era muy fresca. Ambos fueron hacia el cerro y unas luces en el cielo la pusieron a dormir. Se despertó sola en el coche, con una carta en la parte del conductor perteneciente a su marido. Esta decía que su misión había terminado, pero que había sido muy feliz al lado de tan maravillosa mujer, que quizá algún día volverían a verla, pero que vivía en un lugar tan lejano que seguramente ella envejecerá esperándolo. Ahí mismo decía que las verdaderas estrellas que se veían en el monte eran sus compañeros y otros tantos que iban y venían de sus viajes. Lo más aterrador de esto es que ella asegura haber encontrado un disfraz que se iba evaporando confeccionado de tal forma que parecía un verdadero cuerpo humano dejado en un lateral de la carretera, pero completamente vacío en cuanto a órganos, más allá de la lengua, dientes, globos oculares y extremidades. Y por supuesto, era el cuerpo de su marido. Uno de los casos de histeria colectiva más grandes ocurridos en Argentina. El hombre gato era un ser que nosotros aseguraríamos que se trataría de un hombre en un fursuit si esto ocurriera en la actualidad, que según escalaba árboles y atacaba a niños y a mujeres solitarias con sus grandes garras en algún lugar de Buenos Aires. El caso se hizo muy conocido y todo el mundo decía haberlo visto al menos una vez. Incluso los llamados a la policía eran recurrentes y todos tenían miedo de que dicho individuo se metiera en sus casas o lastimara a sus seres queridos. Algo realmente extraño. Por último llegamos a la capa 4, y acá el agua es tan densa como la sangre, por lo que verás a continuación te dejará de piedra.
Existía una peregrinación absolutamente demencial en los años 70, en algún lugar de Perú, Chile e incluso decían también en Argentina. Varias personas con rostros pintados de rojo paseaban por bosques aledaños a pueblos, con cadáveres abiertos desde la cabeza hasta el abdomen, llevados por encima de sus cabezas y elevados al cielo. Todo esto en ofrenda a la Santa Sangre. En su momento, se decía que se hallaban estatuas talladas con una calavera roja y una daga a la mano derecha, pero poco se conoce de esto e incluso la formación es tan vaga que tan solo la he oído por leyendas de pobladores y gente que se contactó conmigo para que le diera un puesto. Decían que esta congregación robaba niños en los hogares, los ejecutaba y los ofrecía para obtener diferentes beneficios, tanto como riqueza infinita e inmortalidad, entre otras banalidades. Se desconoce qué tan cierto fue esto, pero quizá tus abuelos puedan recordar un hecho tan macabro. Parecido al "has visto a este hombre en tus sueños", pero con una leyenda más aterradora. Si viste a este tipo con una descripción que te voy a dar, pies grandes, rostro serio, sin bigote, con grandes ojos grises, cabello largo y cejas poco pobladas, con una nariz minúscula y dientes chuecos posiblemente, tengas algún problema que muchas personas en foros de internet aseguran que es peligroso. Muchos cuentan que, seguido a este avistamiento, las pesadillas son más que frecuentes, los dolores de cabeza son insoportables y por alguna razón siempre despiertan con gotas de sangre saliendo de su oído. Muchos incluso creen que sus cerebros se están achicharrando poco a poco, pero por supuesto se desconoce el porqué. Ah, y se me olvidó un último detalle. Si te lo encuentras y él te mira, te sonríe y te dice hola, seguido de tu nombre, todo lo que te conté anteriormente sucederá a partir de ese momento. No es una leyenda tan latina, pero muchos casos de reporte se produjeron en nuestras tierras, o al menos así lo aseguran en los foros. Es normal que se cuenten historias de organismos que crecen dentro de nosotros como tumores, y estas son más que siempre historias. Muchas personas reportan que algo ha empezado a tomar forma similar a un bebé, incluso con cabello, huesos, uñas y dientes dentro de cualquier parte de sus cavidades. A lo que es parecido a esto se le llama teratoma, puede incluso buscarlo en Google si gusta. Pero hubo un caso en el cual una mujer oriunda de El Salvador terminó convertida en un amasijo de carne con bultos y protuberancias asquerosas que se movían como hongos vivos en el exterior de su cuerpo. La causa desconocida. Se cree que esto podría pasarle a cualquiera en un abanico infinito de probabilidades. Y de lo anterior también llegan estos seres asquerosos y temibles, parásitos que se instalarán en tus entrañas y las perforarán hasta que la sangre salga por todos tus orificios locales. Esto según ocurre sin ningún aviso y se les llama parásitos de otro mundo, porque no tienen una explicación razonable. Literalmente parecen venir de la nada. Muchas personas que han sabido de estos casos comienzan de pronto a sentirse muy mal de estómago, tienen náuseas, mareos y luego un dolor insoportable. Y a los días, sus órganos son molidos y mueren en un ardor intenso que termina por matarlos en sus evacuaciones. Cuando se evalúan sus cuerpos, los daños parecen ser culpa de parásitos, los cuales no existen dentro de las evaluaciones del cuerpo, ni en deposiciones. Aparecen, comen y se van, quién sabe a dónde. ¿Por qué entra en este iceberg? Se data o se dice al menos como un rumor, que los primeros casos ocurrieron en el sur de Chile, y de ahí se fue expandiendo hacia los laterales y el norte. Aunque muy reducidos, muchas muertes ocurren sin saber qué sucedió realmente, y ahí es donde entra esta teoría. Diferente a cómo las imaginamos, en mi natal Entre Ríos se han visto extrañas criaturas voraces que, con una parte superior humana y una inferior similar a un pez, se mueven ligeras de ropa y con suaves telas que parecen ser exoesqueletos. Un hombre asegura que mientras navegaba por uno de los cauces principales, vio a una mujer muy extraña con dos telas cubriendo sus pechos. Blancas y finas, la mujer nadaba de forma extraña y errática. Al acercarse, pensando que quizá necesitaría ayuda, vio que bajo el largo cabello había una piel flácida pegada al hueso, con dientes que sobresalen como colmillos. Dicen que fue perseguido por esta hasta que se encontró en tierra firme y vio que su bote estaba destruido. Según la misma, se perdió en una abertura dentro del mismo río, una abertura tan profunda que ni él mismo podía ver el fondo, o al menos así lo supone. Para terminar está el no abras los ojos. Esta leyenda empezó en Ecuador y se empezó a correr la voz en los países vecinos. Una mujer dijo haber oído una voz que le indicaba tal acción. Dijo que la misma le susurró eso, y fue tan real que casi saltó de la cama, pero logró contenerse. Después sintió como una mano delgada y con la piel seca le tocaba el cuerpo para luego sentir como una garra le perforaba la piel. Al abrir uno de sus ojos vio una criatura gris delgada y sin cuencas, con los labios verdosos e hinchados, aproximándose a su abdomen. Tenía los dientes como una sanguijuela, y cuando esta mujer despertó topándose con el aspecto de este ser tan espantoso, la criatura se alejó tanto como pudo y saltó por la ventana. Caminaba inclinada y medio atontada, ayudándose de sus brazos para mantenerse erguida.
Se notaba cada hueso de su espalda y su piel se difuminaba por la noche. Al poco tiempo, quien fue víctima de esta criatura se enteró de que estaba embarazada, pero lo que crecía en su vientre era un feto sin forma, extraño, que le estaba quitando todas las proteínas del cuerpo. Se le hizo una extracción de inmediato y lo que salió de su abdomen quedó grabado en la retina de los médicos como uno de los seres más extraños provenientes de un embarazo. Por supuesto, no les asombró tanto como el hecho de que ella era virgen. Esa cosa no la había arañado, la había inseminado. Y con esto, terminamos el iceberg de leyendas de Latinoamérica que estoy seguro no conocías. Comenta cuál fue tu favorito y si te gustaría ver más contenido de este estilo. Seguime en Twitch, YouTube y deja tu me gusta. Muchas gracias por ver. Mi nombre es Masket y te deseo una excelente noche.